Bueno, buenos días a todas y todos. En este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que hemos estado dando como parte del Gobierno federal de cara al sexto informe del señor Presidente de la República, está con nosotros ahora Enrique Moreno, director general del Instituto del ISSSTE, y Enrique nos hará un planteamiento de lo que ha hecho la institución a lo largo de estos 6 años. Después abriríamos la ronda de preguntas y respuestas. Por favor, Enrique. Muchas gracias, Rubén. Muy buenos días a todos. Bueno, pues me toca, como ya lo decía aquí, el vocero de la Presidencia, comentar con todos ustedes el balance de resultados del ISSSTE durante la administración del presidente Fox. Yo creo que para empezar como referente, si ponemos la primera lámina, es importante mencionar que nosotros recibimos la institución en el año, a finales de 2001, con un conjunto de características que vale la pena destacar. En primer lugar, un importante problema de desfinanciamiento estructural en materia de pensiones y salud, que fue perfectamente localizado. Un problema de un gasto administrativo diseñado y ejercido sin dirección estratégica. Problema de rezagos muy severos en inversión en equipo médico, en clínicas, en hospitales, en las estancias infantiles. Un problema serio de desabasto de medicamentos y materiales de curación, insuficiencia de personal médico y de enfermería, una escasa oferta de créditos personales y de créditos hipotecarios, una capacitación muy deficiente, más alineada con espíritus recreativos que con la idea de profesionalizar y tecnificar nuestra fuerza de trabajo, una oferta obsoleta o una situación muy obsoleta y escasa de la infraestructura informática y de telecomunicaciones del instituto, un mecanismo de rendición de cuentas, de transparencia y de control realmente relajado. Y en general todo esto se traducía en índices que medimos de insatisfacción del derechohabiente que realmente nos preocuparon. De esta forma, en la siguiente lámina podemos ver, el presidente de la República, cuando le presentamos los primeros diagnósticos, nos instruyó con mucha precisión a seguir una línea importante de transformación integral del instituto. Y una transformación que se siguiera fundamentalmente en 2 líneas. En la vertiente legal, buscar la manera de que todos aquellos aspectos de ley que permitieran resolver la situación estructural y financiera de los fondos de pensiones y de salud se impulsara con toda energía, y por otro, que emprendiéramos todas las líneas de estrategia necesarias para mejorar, para transformar el quehacer cotidiano de la institución, tocando puntos del quehacer administrativo, del buen ejercicio financiero, de la transparencia, de la capacitación del personal y de todos los aspectos organizativos que le dan vida a una institución. Y así fue como empezamos. En relación con la primera de las vertientes, con el tema de la reforma legal del instituto, ustedes conocen, tenemos un problema particularmente en pensiones y en el fondo de salud que presiona mucho las finanzas del instituto y que tiende a presionar cada vez más a las finanzas públicas en general. Saben ustedes que nuestra nómina de pensiones mantiene un desequilibrio financiero que no permite ser pagada, que no es suficiente cubrirla con el solo ingreso de nuestras cuotas y aportaciones, que es necesario que año con año el gobierno aporte por vía de subsidio alrededor del 78% del costo de la nómina. Para este año nosotros estamos esperando cerrar el costo de la nómina en 49,000 millones de pesos, de los cuales alrededor de 37,000 serán materia de subsidio federal. Y en este sentido nosotros emprendimos una reforma importante, una serie de acciones que nos permiten inducir inducir la reforma desde el punto de vista legal. Creo que en este punto debemos sentirnos altamente satisfechos. Desde que llegamos, nosotros emprendimos la estrategia, por instrucciones del presidente, de delinear el problema, ubicarlo, aislarlo y hacerlo transparente. Lo medimos a través de diagnósticos muy especializados, recurrimos a instancias nacionales, a instancias internacionales, a experiencias de todo tipo para precisar los diagnósticos, conocer bien la problemática científicamente y difundirla en la opinión pública. La difundimos con mucho éxito. Hoy por hoy todo mundo conoce el problema de pensiones. Por primera vez en la historia de este país se transparenta un problema de esta naturaleza, pero además, después de esta gran difusión, de esta gran socialización del problema, emprendimos un ejercicio de construcción de los conceptos que podrían conducir y ofrecer alternativas de reforma.
Y esta propuesta conceptual se puso a consideración de legisladores, de gobernadores, de sindicatos, de partidos políticos, en fin, de todos aquellos actores que concurren en el instituto, que son muchos, aquí lo pueden ver ustedes en esta lámina, son muchos los actores, es una realidad muy compleja la del ISSSTE, de tal manera que hoy podemos afirmar que no solamente todos conocen la problemática financiera de la institución en materia de pensiones y en materia de salud, con lujo de detalle, con datos objetivos bien mesurables, sino que además no hay en el universo del instituto y en este país quien no esté convencido de que la reforma es indispensable. Y esto es muy importante comentarlo, porque de hecho uno de los efectos que provocó todo este trabajo a lo largo de estos años fue el que una de las organizaciones sindicales más importantes, la FETSE de nuestro espectro, la FETSE, hiciera suyos los conceptos de la reforma, los convirtiera, les diera cuerpo como iniciativa de ley y los presentara formalmente en el Senado de la República. Hoy en el Senado entonces existe una iniciativa de reforma de la ley del ISSSTE que trata de aprehender con el enfoque de los trabajadores los conceptos que se propusieron, que propuso el gobierno federal, muy en coordinación del ISSSTE, particularmente con la Secretaría de Hacienda, conducido esto por el presidente de la República, con el objeto de emprender la reforma. De manera que hoy, repito, debemos sentirnos muy satisfechos. Hemos insistido en que la reforma no tiene plazos fatales. Este es un trabajo de construcción de consensos. El presidente ha insistido en que más vale privilegiar la construcción de estos consensos que fijarnos un plazo fatal que fuerce el ritmo de la reforma y en su momento termine obstruyéndola. De manera que si nosotros comparamos nuestro ritmo, nuestra realidad, los avances que hemos tenido en materia de la reforma con los que se han tenido en otros países, vemos grandes ventajas. El promedio de duración de una reforma de esta profundidad y de esta naturaleza en otros países es de 12 años. Nosotros en 5 tenemos ya una iniciativa de ley que podemos discutir y que solo está en espera de que otras expresiones sindicales se pronuncien, aporten, propongan para tejer los consensos definitivos. Esto es en cuanto al tema de la primera vertiente de la transformación. Está el otro, y el otro es el que por la fuerza que tiene la reforma legal pocas veces atendemos, es el de la transformación institucional. Y en este campo hay que destacar que en paralelo a todo el ejercicio de la reforma legal, nosotros hemos introducido por instrucciones del presidente de la República un cambio en el enfoque del ejercicio administrativo, del ejercicio financiero, del ejercicio institucional en general, para darle un sentido estratégico. Ustedes saben que nosotros tenemos una presión en el gasto que tiene que ver con nuestras obligaciones legales. Las obligaciones legales están constituidas por nuestro gasto en pensiones, por nuestro gasto de la nómina de personal, por la compra de medicamentos, por el mantenimiento que le tenemos que dar a las unidades médicas. Son gastos irreductibles. Estos gastos han crecido con apoyo presupuestal en un 56%, casi al ritmo en lo que lo ha hecho, en que ha crecido nuestro presupuesto general. De 2000 a 2006 nuestro presupuesto ha crecido en un 62%, nuestras obligaciones legales en un 56%. La presión que significan estas obligaciones legales nos obligó a cambiar nuestra estrategia de concepción y de aplicación del gasto. ¿Por qué? Porque las partes que tienen que ver con el gasto corriente, todas aquellas cuestiones de administración que desde el punto de vista estratégico se pueden ver hasta como superfluas, arrendamientos, viáticos, asesorías, las redujimos en su ejercicio en la cuarta parte a lo largo de la administración presente. Pero además, todas las plazas de estructura, las plazas de confianza, logramos también reducirlas significativamente en un número de 3.800, un poco más de 3.800. Estos dos criterios de reducción nos permitieron hacerle frente a las obligaciones legales, a los gastos en medicamentos, a los gastos de inversión y al mismo tiempo crear plazas que son sustanciales, como las plazas médicas y las plazas de enfermería, que logramos que crecieran en un número de alrededor de 6.000, un poco más de 6.000. ¿En qué se expresa esto? Podemos ver la siguiente lámina. Se expresa en algo muy tangible. El gasto corriente, sin considerar el tema de pensiones, que se ven en las barras azules que ustedes tienen en la lámina, se ha
prácticamente estancado a lo largo de esta administración. Mientras que el gasto de inversión, es decir, aquel que se dedica a la compra de equipo, al mantenimiento de unidades, a la ampliación y construcción de unidades, ha crecido sustancialmente, 4.6 veces. A lo largo de la administración. De 345 millones le hemos llevado en los gastos de inversión a más de 1,000 o casi 1,700 millones de pesos. En esta administración, 1,200 de los cuales se dedicaron a obra y 4,000 a equipamiento. Ustedes ven, por ejemplo, en las fotografías que aquí se ilustran, una clínica nueva, por ejemplo, un ultrasonógrafo que podemos pasar, se va un poco lenta, un arco quirúrgico, ese es un ultrasonógrafo, un arco quirúrgico, un esfuerzo importante en la remodelación de las áreas para atender al derechohabiente, para hacer su estancia en estas situaciones, en las clínicas más amable, tomógrafo que no tiene competencia en el país, muy importante, y ambulancias que carecía de ellas el instituto, por cierto. Esto visto desde la perspectiva financiera, si vemos en la siguiente lámina, esto se ha traducido en que los 10 años de rezago en inversión se revirtieron. Y se revirtieron porque logramos la renovación del equipo médico básico. Todos los consultorios en el primer nivel de atención fueron equipados integralmente. Nos pusimos a la vanguardia en materia de equipo médico de alta especialidad. Logramos acercar la atención especializada a todas las hospitales generales, es decir, al segundo nivel de atención, con el objeto de descargar la presión que recibían nuestros hospitales regionales de tercer nivel. Además, logramos que los espacios de atención al derechohabiente fueran más y tuviesen mejor calidad. Y además, con reformas además de tipo organizacional, logramos que el flujo de pacientes, el flujo de demanda hacia las clínicas fuera regulado a través de mecanismos de cita médica telefónica. Somos innovadores en ese campo y ha sido verdaderamente revolucionario para beneficio de los derechohabientes. Esta serie de conceptos que les menciono ahora se convirtieron en metas presidenciales, logramos comprometerlas. ¿Y por qué? ¿Por el prurito? No, porque es comprometer uno de estos aspectos como meta presidencial se convierte en un método que te permite seguir, te permite evaluar, te permite ver avances. Y logramos, por ejemplo, una meta que se llama contacto digno en unidades de primer nivel de atención, que se tradujo en que equipamos 1,522 consultorios en todas nuestras unidades médicas de primer nivel. Y estamos hablando de que en estas unidades médicas se atiende el 78% de la población derechohabiente del ISSSTE. Una segunda meta, la atención de calidad en áreas críticas de los hospitales generales. Las áreas críticas son las áreas de urgencia, los quirófanos, las unidades de cuidados intensivos. Logramos aquí el equipamiento de 1,233 equipos. Del equipamiento con 2,233 equipos inmobiliarios para todos los servicios de estas áreas. En materia de equipos de especialidad, podremos afirmar que los 36 hospitales de segundo y tercer nivel del instituto se beneficiaron con 57 equipos médicos de alta especialidad. En síntesis, hemos logrado, por ejemplo, 24 clínicas nuevas, 314 remodelaciones y ampliaciones en el 72% de nuestras clínicas de primer nivel, y hemos logrado también remodelaciones y ampliaciones del 63% de nuestros hospitales generales. Otro de los temas, y lo vemos en la siguiente lámina, muy importante, en el que el presidente de la República le dio instrucciones precisas a todas las instituciones que convergen en el sector salud, es el tema del abasto de los medicamentos. Al principio de esta administración teníamos severos problemas de insatisfacción de la demanda y de desabasto. Solamente el 60% de las recetas surtidas o eran completas o realmente satisfacían la demanda de los derechohabientes. Esta crisis la atacamos con presupuesto y con estrategias de reorganización, con métodos, con infraestructura informática, y al final logramos
que por un lado, ustedes lo ven en las barras azules, creciera de manera muy constante la inversión en materia de abasto de medicamentos y material de curación, y por otro, el abasto propiamente dicho, medido el abasto de recetas completas, se haya ido del 62 al 96.6%. Somos líderes, y lo decimos con mucho orgullo, en todo el sector salud, en satisfacción de recetas completas. Y estamos hablando de una unidad de medida que no es muestreal, es una unidad de medida tipo auditoría. Todos los meses la regulamos y la medimos, vemos las recetas, si se surtieron completas o no, y vamos construyendo este indicador con apoyos externos, particularmente de la función pública. Un tema muy importante para nosotros, para el Instituto. Uno más es el tema que tiene que ver con la atención a nuestro sector más vulnerable, que es nuestro sector de la tercera edad, los jubilados y los pensionados. Más allá de los temas financieros del fondo de pensiones, la parte humana de nuestros viejecitos es fundamental. Ustedes saben que toda la población pensionaria tiene por obligación que asistir 2 veces por año a la institución con el objeto de verificar y actualizar su vigencia de derechos. En esta obligación, en este ritmo de cumplimiento de la obligación, nosotros la institución ha logrado introducir un criterio de servicio. Convertimos la obligación en un auténtico servicio de medicina preventiva para este sector. Les ofrecemos un paquete preventivo que consta, como lo ven en la lámina, de una serie de aspectos. Medimos presiones arteriales, las tallas, la glicemia capilar, una serie de indicadores que nos permiten identificar los riesgos o las enfermedades que padecen, y si es el caso, si hay riesgo de enfermedad, se recurre inmediatamente a la hospitalización o a la atención médica. Hemos ofrecido ya este paquete, porque se convirtió en meta presidencial, a 250,000 de nuestros pensionistas, y al mismo tiempo hemos levantado cédulas de gerontoprofilaxis, que son las que nos permiten hacer diagnósticos médicos fundamentales, a 520,000 de ellos. Y un aspecto adicional que vale la pena mencionar es que a través del instrumento de la capacitación, el ISSSTE ha introducido también un mecanismo muy innovador, que es el de la formación de un auténtico ejército de cuidadores de gente de la tercera edad. Somos 15,000 personas cuidadoras de pensionistas y jubilados del ISSSTE, casi todos ellos son familiares, y con esto estamos logrando no solamente una atención importante preventiva hacia este segmento de población, sino además estamos logrando acercarlos a su ambiente familiar, que es un aspecto fundamental en estas edades. También en materia de prevención, y lo adelanto, el ISSSTE ha hecho muchos esfuerzos con mucho éxito, y por cierto les invito a visitar nuestra página web. Tenemos una página web que tiene casi 200 consultas por día, que se llama El ISSSTE aconseja en salud y enfermedad. En esta página ustedes pueden hacer, con una serie llenando un cuestionario, su autoevaluación, la autoevaluación de su salud. Les hace una medición, les dice los niveles de riesgo o las enfermedades que pueden padecer de acuerdo con el llenado de la cédula, y además les da un diccionario de términos médicos de las referencias a los riesgos que se les hayan marcado, y si existen estos riesgos o estas enfermedades, les abre la posibilidad de hacer una cita médica vía web en las instituciones de salud del Instituto, en los hospitales o clínicas del Instituto. Por otra parte, una de las prestaciones más sentidas de nuestra población derechohabiente es, ustedes lo saben, los préstamos personales. En este asunto yo quiero destacar que hemos dado más de 3.3 millones de préstamos a lo largo de la administración del presidente Fox, lo que representa un importe de más de 42,000 millones de pesos. Hemos mejorado, como se expresa en la lámina, el servicio, los damos con más oportunidad, con más eficacia, pero además, como este fondo vive de su propia revolvencia, creo que cabe destacar que los mecanismos de administración que se han seguido son destacados. Tenemos una cartera vencida del 0.7%, que no tiene ninguna institución financiera privada en este país. Es un fondo sano, saludable, que crece y que está ofreciendo un servicio cada vez más amplio a nuestra población derechohabiente. También en materia de estancias, podemos ver la siguiente lámina,
les comentamos que aunque nuestro servicio es un servicio complementario, ¿por qué? Porque las dependencias, nuestros patrones, tienen sus propios servicios. El ISSSTE solamente actúa como un coadyuvante en este sentido. Tenemos 245 estancias en números redondos y atendemos a cerca de 30,000 niños. Aquí lo importante a destacar es que, al igual que en las clínicas, tuvimos más de 10 años de rezago en materia del mantenimiento y de la inversión para la ampliación y el equipamiento de estos importantes sitios de atención a los derechohabientes, a los hijos de las madres derechohabientes. Aquí el presidente Fox, con el apoyo del presidente Fox, logramos invertir a lo largo de la administración más de 100 millones de pesos. Las estancias se pusieron al día desde el punto de vista de sus remodelaciones y del equipamiento de todos los servicios que se requieren para atender a los niños. Hoy, además, una cosa importante es que todo el personal de las instancias fue en materia de capacitación en pedagogía, en estimulación temprana, en reanimación cardiopulmonar, que es una cosa muy importante en una estancia, y en materia de valores. Por otra parte, tocando el tema de la vivienda, este es un sexenio que yo no me equivocaría si diría que es el sexenio de la vivienda. El sexenio del presidente Fox es el sexenio de la vivienda. Como nunca ha crecido la vivienda en este país y como nunca en el instituto. En 6 años, el ISSSTE ha otorgado hasta hoy 280,000 créditos. Y esto representa casi la mitad de lo que se ha dado en casi 30 años. Esto es una cifra que hay que destacar. Pero además ganamos no solamente en el número, en la cobertura, sino en la transparencia. Los sorteos, la manera de distribuir estos créditos ha sido por sorteo y con la concurrencia de instituciones que validan, pues, la transparencia de este mecanismo. Y esto se ha logrado porque una de las partes en donde sí enfatizamos para poder liberar los recursos del fondo es en la reforma del artículo 174 de la ley del ISSSTE. Gracias a él, los recursos del Fondo de la Vivienda fueron considerados sin los mecanismos financieros que se aplican a los criterios presupuestales. Reconocer que los fondos son propiedad de los trabajadores y poder ejercerlos libremente en materia de créditos hipotecarios fue el gran logro a que dio lugar la reforma del artículo 174. Y paralelo a esto también nos abrió la puerta para impulsar algo que ya anunciamos hace algunos días, un nuevo programa de créditos cofinanciados en coordinación con las instituciones financieras privadas. El ISSSTE va a invertir en este campo 2,000 millones de pesos que serán traducidos en 20,000 créditos hipotecarios adicionales antes de que termine esta administración. Y aquí es muy importante señalar, este ha sido un ejercicio de sinergia interinstitucional, con la coordinación de la Secretaría de Hacienda, con la coordinación de la Secretaría de la Función Pública, de la Comisión Nacional de Vivienda y con el concurso de las organizaciones de los trabajadores, los maestros, la FEDSE, los organismos no federados, los sindicatos no federados, todos ellos hicimos, y con el ISSSTE desde luego, hicimos una sinergia que ha permitido que tengamos ahora alternativas crediticias en materia de vivienda que tampoco tienen precedente en la historia de este país y del instituto. Al fin del sexenio vamos a poder afirmar que uno de cada 3 de nuestros derechohabientes ha tenido acceso a créditos hipotecarios. Otro aspecto que sin duda cabe destacar, se lo mencionaba en un principio, es el de la capacitación. El instituto en la administración del presidente Fox ha convertido la capacitación del personal del ISSSTE en un auténtico factor de cambio. Hemos fortalecido los aspectos técnicos, profesionales y cotidianos del ejercicio de todas las personas. 1 de cada 3 trabajadores ha recibido capacitación en diferentes aspectos y por el tiempo no voy a abundar en ello. Adelante, por favor. También hemos logrado una auténtica revolución en materia de nuestra infraestructura informática y de telecomunicaciones. Teníamos rezagos de más de 15 años y en informática 15 años es una vida, Construimos de nuevo las infraestructuras del instituto en telecomunicaciones, en informática, y hoy tenemos indicadores claros. Teníamos 18 o 19, casi 20 personas por equipo, hoy tenemos
3 personas por equipo, es un indicador que les muestra cómo hemos crecido, pero lo más importante es que hemos perfeccionado con sistemas de alta tecnología todos los sistemas de vigencia y registro de derechos, los sistemas de cita médica, los expedientes clínicos, los sistemas de información médico-financiera, los sistemas de control de los préstamos personales, los de los créditos hipotecarios, los sistemas de administración de personal y los sistemas, desde luego, de administración financiera. El ISSSTE va a dejar, el presidente Fox va a dejar en el ISSSTE como uno de sus legados más importantes, un instituto con una infraestructura informática verdaderamente moderna y punta de lanza. Toda esta serie de aspectos que me interesaba destacar con ustedes se han traducido en un indicador importante, que es el índice general de satisfacción del derechohabiente del instituto. Al principio de la administración, 6 de cada 10 trabajadores decíanse satisfechos cuando recibían un servicio. Hoy tenemos un índice de satisfacción de más del 78, casi el 80%. Esto es satisfactorio también en la institución. También para nosotros que trabajamos en la institución, esto ha sido también un producto de la sinergia con la función pública, que con mucho cuidado ha dado seguimiento a este tipo de indicadores y a la construcción de las disciplinas que se requieren para atender y poner como prioritaria la atención al derechohabiente. En síntesis les comento, como ya lo vimos, la reforma en materia legal está en curso. Sin duda, el presidente Fox nos ha dado la seguridad del pago de pensiones, del pago de las pensiones, a pesar de las crisis y las presiones financieras que representan. Tan solo en el sexenio se habrán gastado 200,000 millones de pesos por este concepto, más del 70% de los cuales corresponden a subsidio federal. Hemos realizado en la administración del presidente Fox una inversión sin precedente en equipamiento en salud. Más de 6,000 nuevas plazas médicas y más de 5,000 millones de pesos en infraestructura, que lo que se ha traducido en 24 unidades nuevas, 385 ampliaciones o remodelaciones y el impacto en 70% de nuestra propia infraestructura. Somos la institución líder en el surtimiento completo de recetas. El 96.6% hoy se surten con estos criterios y hemos invertido en este campo a lo largo de la administración 22,000 millones de pesos. También somos pioneros en atención médica preventiva a los más de 600,000 pensionistas que tenemos. Y en materia de vivienda, nuestra inversión ha sido histórica. Hemos invertido más de 60,000 millones de pesos en beneficio de 280,000 familias y con el nuevo programa de créditos cofinanciados en coordinación con otras dependencias públicas y las organizaciones sindicales, lo ampliaremos a 20,000 más. Tenemos hoy sistemas tecnológicos de vanguardia y tenemos finalmente una mejora sensible en la calidad de los servicios reconocida por nuestros propios derechohabientes. Yo aquí lo dejo. ¿Alguna pregunta, Enrique, compañero? Buenos días, yo quiero preguntarle si nos puede recordar cuál es el pasivo o el déficit actuarial que enfrenta actualmente el ISSSTE, si nos puede también precisar cuál es el déficit que está provocando los jubilados de la tercera edad por la demanda. Bueno, es que en el IMSS nos comentaban que la demanda que está teniendo las personas de la tercera edad, enfermedades más complicadas, están generando un déficit. Quiero saber si en el ISSSTE está sucediendo lo mismo. También quiero ver si nos puede comentar acerca de este proyecto que usted estaba comentando, donde las instituciones podrían, los derechohabientes de diferentes instituciones podrían acudir, o ya sea al IMSS o a la Secretaría de Salud, a algún tipo de servicio médico. Y nada más por último, Joel Ayala decía que el ISSSTE está herido de muerte, ¿es así? Bueno, el déficit actuarial ustedes lo conocen, nosotros lo estimamos en alrededor de 3 billones de pesos. Esto contra el PIB actual debe andar por el orden del 30% del PIB, son 9 billones es el PIB, 3 billones es la deuda implícita, estamos hablando de esto, el 30% del PIB. La segunda no le comprendí bien, no sé, la referencia que me hizo del IMSS no la comprendí. Sí, el hecho de que haya mayor esperanza de vida y
enfermedades como la diabetes claro, están claro, generando sí. un déficit en los costos. Desde luego es parte de nuestra problemática, y esta situación se expresa no solamente en las pensiones, también en salud. El envejecimiento de nuestra población, es decir, la reducción del crecimiento de la población joven y el aceleramiento del crecimiento de la población mayor, pues tiene impacto no solamente en el cobro de las pensiones, se jubila más gente que la que se jubilaba antes, sino también en el uso de los servicios. La gente mayor usa los servicios con más frecuencia y con padecimientos que cuesta más caro atender. Este es un fenómeno que no es privativo de México ni del ISSSTE, es de todo el mundo. Y efectivamente son las cuestiones que hay que atender. Nos cambian las situaciones de operación de las clínicas. Donde teníamos pediatras, hoy necesitamos geriatras, por ejemplo, y estas son partes de las cuestiones operativas que tiene que resolver la reforma. Y además, pues desde luego nos impone gastos mucho más fuertes que generan déficits. Desde luego, hoy nuestro déficit en materia de salud debe andar en 1 de cada 3 pesos que se invierte. Y la parte de la coordinación con otras instituciones, eso es muy importante. Para nosotros la falta de recursos, y esto es en todo el sector, la falta de recursos financieros para poder construir clínicas nuevas, son muy caras, dotarlas de nuevos equipos, dotarlas de personal, nos obliga a voltear la vista hacia otras instituciones. Nuestra arquitectura constitucional ha impuesto modelos de desarrollo que son segmentados. Por un lado, el apartado A tiene sus clínicas, el apartado B tiene las suyas propias y la Secretaría de Salud tiene las suyas propias a través del Seguro Popular. Yo creo que la salida hacia futuro es hacer sinergia entre las instituciones y lograr que los excedentes de servicio que tenga cada una de ellas puedan ser intercambiados con mecanismos eficientes de compensación de gastos entre ellas, para en beneficio finalmente de los derechohabientes. Nosotros con el Seguro Popular estamos avanzando muy aceleradamente y pronto tendremos firmado un convenio que nos va a permitir aterrizar este mecanismo de intercambio. Y lo deseable es que se prolongue, después se extienda hacia otras instituciones. Sí, buenos días, Cristian Daza, Agrupación Noticias. Para preguntarle cómo continúa esta situación de la crisis al interior de la institución, ¿hasta cuándo creen que se llegue a esta insoportable situación en cuanto a lo que refiere a las pensiones? Eso por una parte. Y por la otra parte también quiero preguntarle cómo vamos en lo que es el tema de la dotación de medicamentos. Todavía hay algunas denuncias en donde se señala que hay una importante falta de medicinas en varias de las clínicas de la institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el tema de la crisis, como ya lo comentábamos, se está enfrentando, no nos está ahogando, se está enfrentando y de manera muy eficaz. Por una parte, en el tema de la reforma legal, se está planteando a nivel de una iniciativa que tendrá que discutirse en el propio Congreso con el concurso de los sindicatos o quien tenga que intervenir. Esa es una parte. Pero la otra es la transformación institucional de la que estamos hablando. Yo creo que esto nos muestra cómo hemos hecho frente a la crisis financiera del instituto con una forma eficiente para rescatar al instituto, rescatar sus servicios finalmente en beneficio de nuestros derechohabientes. Por otro, desde el punto de vista de la dotación de medicamentos, ya les mostrábamos en la lámina, somos líder en el sector, tenemos un porcentaje de 96.6% de recetas surtidas completas. Y aquí es muy importante señalar, el otro porcentaje marginal que nos hace falta es regularmente correspondiente a medicinas de muy alta especialidad y de muy difícil consecución, y que por lo mismo son altamente sensibles cuando no se cuenta con ellas. Un derechohabiente, desafortunadamente, que se encuentra en una situación de necesitar un medicamento de estos y que no se tenga, tiene una resonancia muy grande y a nosotros nos preocupa muchísimo. Pero digamos, desde el punto de vista estadístico, nuestra cobertura ha sido muy, muy amplia, muy satisfactoria, y estamos viendo la manera de que estos porcentajes marginales también sean cubiertos. Roberto, y luego Margarita. Sí, buenos días, Roberto Ríos. Licenciada, yo quisiera preguntarle sobre los servicios del ISSSTE. Hay algunos funcionarios públicos que no asisten al ISSSTE, sino que tienen otros servicios privados. Por ejemplo, en Petróleos Mexicanos
hay algunos funcionarios que no acuden al ISSSTE y entonces, de hecho, Petróleos Mexicanos le compra, por así decirlo, a otras instituciones privadas asistencia médica. ¿En cuánto le sale esto al ISSSTE y si esto es privilegiar a cierto tipo de funcionarios, por un lado? Si el Seguro Popular está saturando las instalaciones del ISSSTE, toda vez que el Seguro Popular, la gente acude a algunas de las instalaciones del ISSSTE y del Seguro Social. Y finalmente, déjenme ver, aquí tenía otra. Bueno, eso es todo. Bien, mire, no conozco el tema de Petróleos Mexicanos y su formato de atención a sus trabajadores. No le damos servicio nosotros a Petróleos Mexicanos. Nosotros tenemos un régimen obligatorio de servicios que está marcado en la ley y que incluye a las dependencias públicas federales, a los gobiernos estatales, al Congreso, a los poderes, a los organismos autónomos, expresamente están excluidos aquellos organismos paraestatales que además corresponden por su formato laboral al apartado A y que tienen sus propios servicios. No conozco la forma en que ellos trabajan. Por otro lado, no hay manera de que el Seguro Popular nos sature, porque primero nosotros no le damos servicio todavía y tiene que ver con lo que preguntaba la compañera. Lo deseable es que podamos intercambiar la infraestructura del Seguro Popular con la nuestra en el segmento que nos es excedente a ambos, no con criterios de saturación del servicio, sino justamente con los criterios de atender a las demandas que no podemos satisfacer cada uno de nosotros en nuestro propio derechohabientes. Buenos días. La primera pregunta sería con relación a cifras básicas del ISSSTE, si nos podría recordar cuántos derechohabientes tiene, cuántos pensionados dentro de estos derechohabientes, cuál es el presupuesto de la institución. Esa sería una pregunta. Y la segunda, siento una actitud más optimista de su parte a nivel financiero, de las finanzas que tiene la institución, cuando el anterior director mostraba una situación más desesperada. Entonces, esa sería la pregunta, a ver si han mejorado las finanzas o por qué este cambio. Gracias. Bueno, primero, las cifras básicas, el ISSSTE cubre al 10% de la población del país. Nuestros números dicen que tenemos 10.500.000 derechohabientes en números redondos, de los cuales alrededor de 2,5 millones son trabajadores cotizantes, como ya lo vimos en las láminas. 600,000 son pensiones, 600,000 en números redondos también son población pensionaria. El resto son los familiares de nuestra población derechohabiente. En materia de presupuesto, cerraremos esta administración con 80,000 en números, 79,000 millones de pesos en números redondos. La actitud es optimista porque nosotros pensamos que la reforma se va a hacer. Las presiones financieras son las mismas. Y la estrategia con la que la estamos enfrentando tiene que ver, como ya les explicaba yo, con la transformación institucional y con un esfuerzo decisivo para que se haga cuando se tenga que hacer la reforma de ley. Muy buenos días, soy Elizabeth Rodríguez de Notimex. Si yo le quisiera preguntar, primero si nos puede recordar cuánto es la cifra del déficit que se tiene en pensiones, en total, cuánto se gasta el ISSSTE en pensiones. Esa es una. Y la otra es, si usted dice que no hay plazos fatales para la reforma, ¿cuánto tiempo tiene el ISSSTE para no estar en una crisis más grave por esta situación de pensiones? Porque si me pudiera decir también cuántos jubilados o pensionados se suman cada año a esta nómina. Gracias. Sí, las cifras, ya se las mencionaba yo. El gasto corriente, el costo de la nómina este año será de 47,000 millones, solamente 12,000 de ellos los podemos pagar por ingresos propios, el resto es el déficit, se cubre con subsidio federal. Los tiempos de la reforma, ¿cuánto tiempo tenemos? Mire, esto crece aceleradamente este déficit, y aquí lo importante es tener conciencia, primero, de que el gobierno le ha hecho frente a este déficit con toda responsabilidad. No ha habido un solo año, un solo mes en donde algún tipo de presión financiera haya impedido o haya obstruido o hecho ineficiente el pago de las pensiones. Segundo, lo que es importante es tener conciencia de que este crecimiento del déficit está presionando cada vez más las finanzas públicas, y entonces lo correcto es detener ese crecimiento explosivo del déficit. Y en segundo lugar, crear un sistema
nacional que no tenga estas particularidades, que no vuelva a caer en desequilibrios como este. Por eso estas son las prioridades de la reforma. ¿Ah? Buenos días, Yamel Viloria del 1+1. Bueno, lo del déficit ya está, 35,000 millones de pesos, un déficit. Números redondos. Números redondos. Cuando empezó este gobierno se decía que el ISSSTE tenía aproximadamente 10 años para poder aguantar este déficit. ¿Qué tanto se ha avanzado para darle un periodo de gracia, por llamarlo así, al ISSSTE? Por otra parte, habla de un intercambio de infraestructura. Cuando nos encontramos que en los institutos de salud, en las clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud, del IMSS y el ISSSTE, hay saturación. ¿Qué infraestructura puede ofrecer el Seguro Popular? ¿Ya cuenta con hospitales, con clínicas o es meramente presupuestal? Me refiero a que si el presupuesto del Seguro Popular va a financiar al ISSSTE. No, no es un mecanismo de financiación mutuo el que se propone. Mire, le comentábamos hace un momento, este es un fenómeno que se tiene que ver a detalle, no se puede hacer un gran concepto de él, se tiene que ver regionalmente, hospital por hospital. Igual que pasa en las estancias infantiles, las regiones han cambiado su situación demográfica y por lo tanto la población que demanda servicios de un hospital ha cambiado. Entonces les comentaba hace un momento como figura, los hospitales hace 40 años se diseñaron con un número determinado de pediatras porque había una población infantil muy amplia. Bueno, esos pediatras hoy no tienen que hacer, ¿no? Y en cambio sí necesitamos geriatras, y estos geriatras los puede tener otra institución, mientras nosotros nuestros pediatras los podemos usar en otra cosa. Entonces es un mecanismo que tiene su sofisticación y a ese tipo de intercambios es al que nos referimos, ¿no? En materia de atención de los derechohabientes. Por otro lado, pues mire, el déficit, como mencionábamos del instituto, tiene su crecimiento. Yo no recuerdo haber escuchado que hubiésemos tenido 10 años de gracia, no. Lo que siempre hemos afirmado es que este crecimiento presiona cada vez más las finanzas públicas. Mientras las finanzas públicas lo soporten, pues esto puede seguir sobreviviendo, pero yo creo que lo sano financieramente hablando es interrumpir este crecimiento explosivo. Con sus propios equipos y sus propias clínicas para ofrecerlas en este intercambio a las otras instituciones de salud. Sí, bueno, tenemos que hacerlo con la Secretaría de Salud. Terminaríamos con Alfredo. Gracias, buenos días, señor director. Pero nada más una pregunta simple. ¿Cuántas demandas tendrá el ISSSTE de parte de derechohabientes por el servicio que da esta institución? ¿Y se han disminuido o han aumentado en los últimos años? Son las demandas, el número exacto no lo tengo, probablemente. Sí, me permite un segundo. Son, mire, en de CONAMED, las demandas hasta julio de 2006 eran 216, en la Comisión de Derechos Humanos 116 y demandas directas 97. Ahora, de estas, muy pocas se han convertido en recomendaciones, muy poquitas, estamos hablando de menos de 10, 3 en particularmente en derechos humanos. Y la tendencia anual creció y ya tiende hoy a disminuir. Esta precisión, acabamos. Tengo confusión. Cuando le pregunté sobre el déficit pasivo, entendí 3 millones y después le pregunté a una compañera y dijo 40,000 millones. Es que ¿Me son puede aclarar claro. Exactamente cuál es el déficit que se ha generado hasta el momento las pensiones y jubilaciones y a qué se refieren los 47,000? Es que usted me preguntó el déficit actuarial y los déficits actuariales de 3 billones. Sí, y eso se compara contra el PIB. Y lo que me preguntó la compañera es el costo de la nómina y el déficit. Son cifras distintas. ¿Quisieras tú terminar con algo, Enrique? Nada, yo los felicito a todos ustedes y buenos días. Gracias. Estamos bien, bien, gracias.
Estamos. Bueno, la agenda del señor presidente para el día de hoy. El señor presidente está hoy todo el día, va a un evento a Morelos, un evento en realidad y una entrevista, y luego regresa a la Ciudad de México. Entonces, pues ahí están los números de cuáles son las giras. Esta es la 16 al estado de Morelos en este sexenio. Luego la agenda es, pues sale a las 9:15 de aquí del aeropuerto. Antes va a tener de 9 de la mañana a 9:15 una fotografía y un saludo con la bancada del grupo parlamentario del PAN del estado de Coahuila. Es un saludo y una foto de 9 a 9:15, y luego, que es esta foto que está ahí, y luego el presidente sale, y el primer evento es este avance nacional de Enciclomedia Morelos Meta Cumplida en esta escuela. Luego tiene una entrevista para una cadena de televisión local. Luego el señor presidente regresa a la Ciudad de México, y el arribo a la residencia oficial de Los Pinos será a las 11:25. Luego el señor presidente tiene una media hora para avanzar en la revisión de asuntos y sacar algunos problemas, y luego tiene la reunión de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, una junta de trabajo con el secretario Abascal y el secretario Derbez para dar seguimiento a nuestros acuerdos y a nuestros compromisos en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, de ASPAN. Luego el presidente aquí en el Casino Militar está en el aniversario 132 de la Canaco, Ciudad de México, que celebra hoy 132 años de fundada. Ahí estará el señor presidente en esta celebración, y el resto de la tarde lo va a dedicar a revisar asuntos, a revisar el informe, a revisar documentos. Y antes de las preguntas, nada más fijar o proponer estos datos. Hoy va a ser bandera blanca en el estado de Morelos de Enciclomedia. Esto ha pasado ya en otros 7 estados de la República. Ya todos los quintos y los sextos de primaria de Aguascalientes, de Colima, del DF, del Estado de México, de Morelos, de Puebla y Tlaxcala cuentan con Enciclomedia. Esto quiere decir que en este momento hay 116.400 salones de clase de quinto y sexto que cuentan con Enciclomedia, y a noviembre, al término de esta administración, estarán instalados los 148.000 equipos en 148.000 salones, que son los salones de quinto y sexto de primaria en todo el país, y se habrá iniciado, como ya lo señalaba el secretario de Educación, la instalación de equipos en primero de secundaria. En el caso de Morelos, las escuelas con Enciclomedia son 779, los salones de quinto y sexto son 1.862, el beneficio a 65.000 alumnos, y pues hoy día Morelos se incorpora a los estados que han cumplido la meta de quinto y sexto con los equipos de Enciclomedia. Cristian. Buenos días, Rubén. Para preguntarte, ¿cuál es la postura de la Presidencia de la República en torno a que para el 1 de diciembre, según se dice por ahí, ya habrían 2 presidentes, uno electo y uno en funciones? Muchas gracias. Según leí en una declaración, sería que el 17 de septiembre. Y el 17 de septiembre habrá pues solo un presidente constitucional elegido por los mexicanos, que es el presidente Fox. Habrá un presidente electo que el Tribunal Electoral habrá calificado la elección y decidido quién es el presidente electo. Y si cualquier otro mexicano cumple sus fantasías de ser presidente y se autoproclama, pues habrá muchos presidentes de esos que no tienen nada que ver
con los presidentes constitucionales que los eligen los electores o con el presidente electo que también lo eligieron los electores y el tribunal lo corroboró. Los demás, pues todos ustedes también pueden autonombrarse presidentes, pero no pasa nada. Carlos. Rubén, buenos días. Ayer el Procurador General de la República decía que no hay indicios de grupos armados en Oaxaca, sin embargo el presidente de la Comisión Permanente, Enrique Jackson, decía que sí hay evidencia de grupos armados en este conflicto allá magisterial en Oaxaca y exigía al gobierno federal ya asumir su responsabilidad de una vez por todas en este asunto. ¿Cuál sería la postura, Rubén? Mira, pues ayer hubo, por un lado, la declaración de la Procuradora del Estado de Oaxaca, luego el portavoz del gobierno de Oaxaca negó las declaraciones de la Procuradora, entonces no tendríamos ningún pronunciamiento y dejaríamos todos estos detalles al pronunciamiento de la Secretaría de Gobernación. He hablado con el secretario de Gobernación, que son los que están a detalle llevando la negociación. Hubo dentro del propio gobierno del Estado de Oaxaca afirmaciones en un sentido, negaciones, hay esa afirmación que tú dices del senador Jackson, hubo otras declaraciones del ahora senador Beltrones también negándola. Entonces dejaremos que las instancias que investigan estas cosas decidan, que no solo se queden comentarios y opiniones, sino que haya datos duros que demuestren si existe o no existe. El Procurador General de la República, que creo que tiene buena información, afirmó que esto no es así. Margarita. Hola, buenos días. Ayer el jefe de gobierno Alejandro Encinas dijo que no ha habido comunicación con el gobierno federal para organizar o para los preparativos de las fiestas patrias. Bueno, quería saber si eso es así, porque tú has mencionado que sí ha habido contacto incluso con Sedena. Gracias. Puedo afirmar de manera rotunda y contundente que hay una relación permanente entre la Secretaría de Gobernación, en particular del propio secretario de Gobernación, con el jefe de gobierno de la Ciudad de México. De manera particular, puedo entender la declaración del jefe de gobierno de que no se había tocado en estas últimas reuniones el tema específico del 15 o 16 de septiembre. En ese sentido entiendo la declaración. Es muy probable que así sea, pero en la lógica de una relación permanente, constante, de encuentros entre el señor secretario de Gobernación y el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y solo reiterar, como yo lo anunciaba ayer, pues que confía el gobierno de la presidencia que habrán de celebrarse estas fiestas patrias como siempre ha ocurrido, y ayer mismo el jefe de gobierno, y nos congratulamos de esta declaración, el jefe de gobierno en su conferencia de ayer señalaba que habrá de celebrarse estas fiestas como siempre ha ocurrido, que él estaba negociando para que esto tuviera lugar. Sara. Preguntarte por un lado, ya nos respondiste hace un momento al asunto de las declaraciones de Andrés Manuel, que evidentemente es el candidato que se está autoproclamando. Quiero saber si ya hay una estrategia distinta en Los Pinos y ya ahora sí van a entrarle a comentar las estrategias de post-campaña. Por otro lado, también no están minimizando en el gobierno federal este movimiento que encabeza López Obrador y que ya tienen calculado que no habría ningún problema después de que haya ya un presidente electo. No, seguiremos sin comentar las estrategias de campaña. Esto es una afirmación a una pregunta precisa y se considera la presidencia que vale la pena responder en defensa de las instituciones, de nuestras propias leyes, de nuestro propio texto constitucional y fijar una posición para poner alto a las fantasías de cualquier ciudadano que pretenda autoproclamarse presidente de la República, cuando existe una lógica en un país democrático, institucional. Solo los electores, solo los ciudadanos en democracia eligen quién es el presidente de su país y quién es su gobernador y quién es su presidente municipal. Lo demás es folclore. Por otro lado, ¿cuál era la segunda pregunta, Sara? La importancia. No minimizamos, somos extraordinariamente conscientes de la problemática que puede
representar el que ciertos sectores de la sociedad no estén de acuerdo con las propias leyes y las normas que tiene este país, que incluso han hecho declaraciones diciendo que construirán al margen de la vida institucional. Somos absolutamente conscientes de ese problema, pero también somos conscientes de que la expresión de este problema en este momento se acota a la Ciudad de México y, como lo decía el señor presidente, sin minimizar el problema, en particular a la toma de una calle, de una plaza, muy importante plaza, el Zócalo de la Ciudad de México. No minimizamos, pero también pensamos que hay que ubicar la conflictividad. Creemos que están ahí todas las instituciones del Estado mexicano para dirimir cualquier conflicto por la vía institucional, que es el camino para hacer crecer este país, hacerlo mejor, perfeccionar nuestras instituciones y perfeccionar nuestras leyes. ¿No se tiene previsto que se pudiera agudizar este conflicto, esta protesta? No hay, o ya lo tienen, vamos, visto de que no va a haber un estallido social, no lo sé. Desde luego que no hay ninguna condición para plantear la posibilidad de un estallido social, eso ni remotamente. Hay posibilidad para que ciertos sectores de la población se manifiesten y protesten, y si lo hacen en el marco de nuestras propias leyes, del respeto a los derechos de terceros, pues la Constitución les garantiza el que lo hagan. Joan. Buenos días, Rubén. Bueno, hablando de Oaxaca, bueno, en los últimos días ha sido unos incidentes preocupantes, que la policía municipal con otras personas encapuchados mataron a un civil, supuestamente. Otros policías balearon un coche de un fotógrafo que trabaja con Milenio, con el diario Milenio. Hubo otro intento en la universidad que sospechan que son personas mandados por el gobernador. Bueno, antes, cuando hay intentos contra periodistas, el presidente se preocupa, que dice que hay que investigar y tomar medidas. En este caso de Oaxaca, en que parece que podría ser involucrados, pues de la policía, no está preocupada la presidencia, no piensa que hay que investigar, hay que tomar acción contra estas cosas. Gracias. Sí, respondería de dos maneras a la pregunta, Joan. Primero, que el fiscal encargado de delitos en contra de los periodistas, como ya lo señalaba el Procurador General de la República, ha iniciado una investigación de todos estos casos. De hecho, el día de antier tuvo reunión con la AME, que es una de las asociaciones de periódicos, particularmente de provincia, más importante. Uno de los más importantes periódicos de la AME está precisamente en la ciudad de Oaxaca, y ha habido reuniones del fiscal especial para este tipo de delitos y se está investigando. Y de otro lado, sí, a nombre de la Presidencia de la República, condenar todos estos hechos en contra de los periodistas, en contra de la libertad de expresión, como estos sucedidos en Oaxaca, como los que ocurrieron ayer en el Quintana Roo, y también de cualquier tipo de amenaza y declaración que exista en contra del ejercicio de la libertad de expresión, conquista de todos los mexicanos. Nadie en democracia tiene derecho y está siempre al margen de la condición de demócrata cuando amenaza a los medios y cuando exige que solo se publique lo que él quiere. Los medios gozan en este país de absoluta libertad. Esa ha sido una conquista de la sociedad mexicana, y condenamos cualquier intento verbal y físico en contra de la libertad de expresión. Roberto. Sí, Rubén, buenos días. Yo te quiero preguntar si no existe el riesgo o la preocupación en el gobierno federal o en la presidencia de la República de que finalmente no se lleve a cabo el desfile, aunque ya se ha reiterado en diversas ocasiones de que sí se va a llevar a cabo. Eso te lo digo porque precisamente Andrés Manuel López Obrador convocó a la Convención Nacional Democrática ese mismo día. Entonces se podrían levantar los plantones, pero bueno, la gente que va a venir de otras entidades para la convención, ustedes ya tienen otro plan, una estrategia diferente si no pudieran
realizarse el desfile o Andrés Manuel y la convención no se retiraran? Pues invitamos a los convencionistas a que participen en el grito el 15 de septiembre y también asistan a presenciar el desfile del 16. Son muy bienvenidos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Yo quisiera tocar el tema de los pescadores que al parecer llegan mañana en la madrugada a la Ciudad de México. El gobernador de Nayarit está diciendo que está preparando algunos eventos allá en San Blas para recibirlos como héroes. Yo quisiera saber si la presidencia está planeando algo similar, si el presidente Fox recibiría a los pescadores. Y segundo, ¿tiene usted idea de cómo se va a investigar esta historia completa de los pescadores que ha dicho que necesita una investigación? Sí, no está contemplado que el señor presidente de la República lo reciba. El señor Procurador General de la República el día de ayer, a pregunta expresa de uno de ustedes, señaló que si hubiese alguna demanda específica de que la Procuraduría General de la República iniciase una investigación sobre este hecho particular, lo habrá de hacer la Procuraduría, que mientras no exista eso, pues para el Gobierno de México, para la Procuraduría misma, pues se trata de unos náufragos que estuvieron en el mar más de 9 meses y que pudieron ser rescatados. Qué bueno que pudieron ser rescatados, pero no tendrían otro estatuto para nosotros que unos náufragos que fueron rescatados, y qué bueno que regresen al país y se integren con sus familias. Sara. ¿Cuál sería el mecanismo? ¿No habría ningún tipo de investigación sobre estas dos personas que murieron? A denuncia particular, todas las que correspondan. Por sí mismos, no. Es un accidente de unos náufragos que murieron en una experiencia traumática y dolorosa, pero si no hay denuncia particular, no habrá ningún tipo de investigación de parte del Gobierno federal. Gracias, nos vemos mañana. Viene Cristóbal Jaime de la Comisión Nacional del Agua mañana. Muchas gracias, buen día.